2. Parte dando cuenta de un gran griterío en un solar de viviendas a medio construir, Bordeaux Ridge. El viernes por la tarde, 4 de junio, una hora antes del ocaso, el sol teñía de oro y cobre el condado de Orange. Era el segundo día de temperaturas abrasadoras, rozando los 35 grados, y el pavimento y los edificios irradiaban el calor acumulado durante el largo día estival. Los árboles parecían inclinarse exhaustos, el aire se mantenía estático. En autopistas y calles el estruendo de la circulación quedaba amortiguado como si el denso aire filtrara los rugidos de motores y los estampidos de bocinas. Repito, Bordeaux Ridge, viviendas en construcción al este. En las ondulantes colinas del nordeste, una zona no incorporada al condado adyacente a Yorba Linda, donde acaba de alcanzar la urbanización suburbana, había escasa circulación. Los ayudantes del sheriff, Tel Porter y Ken Dimes, Tel conduciendo y Ken empuñando su arma, estaban en un coche patrulla con el sistema de ventilación averiado. Nada de aire acondicionado, ni siquiera aire a través de las ventanillas. Estas estaban totalmente abiertas, pero el sedán era un horno. «Apestas como un perro muerto», dijo Tel Porter a su compañero. «¿Ah, sí?», exclamó Ken Dimes. «Bueno, tú no apestas como un cerdo muerto, sino que pareces un cerdo muerto». «Ah, sí. Bueno, tú tienes citas con cerdas muertas». Ken sonrió a despecho del calor. «¿Con qué esas tenemos? Pues bien, yo oigo decir a tus mujeres que haces el amor como un cerdo muerto». Su cansino buen humor no podía disimular el hecho de que ambos se sentían hartos e incómodos y estaban respondiendo a una llamada que no prometía muchas emociones. Con toda probabilidad, unos pequeños gamberros haciendo diabluras. Ellos disfrutaban jugando en los solares. Los dos ayudantes tenían 32 años, fornidos exjugadores del fútbol americano universitario. No eran hermanos, pero como compañeros constantes durante 6 años podrían serlo. Tel dejó la carretera del condado para entrar en un camino polvoriento y algo grasiento que conducía a la urbanización de Bordeaux Ridge. Allí había unas 40 viviendas en diversas fases de construcción. La mayoría eran meros esqueletos, pero se había estucado ya unas cuantas. «Vaya», exclamó Kent, «ahí tienes una especie de mierda que me cuesta creer atraiga a la gente. Quiero decir, diablos, ¿qué tipo de nombre es Bordeaux para una urbanización en la California meridional? ¿Acaso intentan convencer a alguien que ahí habrá viñedos algún día? Y le llaman también Ridge, cuando toda la urbanización está en una planicie entre colinas. El letrero promete quietud, quizás la haya ahora, pero ¿qué será cuando monten otras 3000 casas en las cercanías dentro de los próximos 5 años? Sí, pero lo que más me indigna es lo de mini haciendas, dijo Tel. ¿Qué coño es una mini hacienda? Nadie en su sano juicio creerá que estos son haciendas, salvo quizá los rusos que se han pasado la vida hacinados a razón de 12 por apartamento. Estos son viviendas de urbanización. En las calles de Bordeaux Ridge se habían puesto aceras y alcantarillas a raudales, pero el pavimento estaba todavía por ver. Tel condujo despacio, procurando no levantar polvareda y levantándola de todos modos. Él y Ken miraban a derecha e izquierda, escudriñando las formas esqueléticas de casas sin terminar, buscando a los mozalbetes de las diabluras.
Hacia el oeste, en el límite de Yorba Linda y en los contornos adyacentes a Bordeaux Ridge, había urbanizaciones acabadas en donde vivía ya gente. Precisamente estos residentes habían telefoneado a la policía de Yorba Linda para notificarle lo del griterío por esta urbanización en embrión. Y como quiera que la zona no hubiese sido incorporada todavía a la ciudad, tales quejas correspondían a la jurisdicción del sheriff y de su departamento. Ambos ayudantes vieron al final de la calle una camioneta blanca que pertenecía a la compañía propietaria de Bordeaux, Tuleman Brothers. Estaba aparcada frente a 3 modelos de vivienda casi completas. Al parecer, el capataz está todavía ahí, dijo Ken. O tal vez sea el vigilante nocturno que acude al trabajo un poco temprano, opinó Tell. Frenaron detrás del vehículo, se apearon del asfixiante coche patrulla y estuvieron quietos un momento con el oído atento. Silencio. «¿Hola?», gritó Ken. «¿Hay alguien aquí?». Su voz levantó ecos por toda la calle desierta. «¿Quieres que miremos por los alrededores?», dijo Ken. «No». «Mierda», dijo Tell, «pero hagámoslo». Ken siguió sin creer que ocurriese algo anómalo en Bordeaux Ridge. La camioneta pudiera haber sido abandonada allí al término de la jornada. Después de todo, otro material se quedaba en la urbanización durante la noche: 2 gatos sobre la larga caja de un camión y una pequeña excavadora. Y continuaba siendo probable que el aludido griterío hubiera sido causado por los chicos en sus juegos. Los dos cogieron linternas del coche porque, aunque se hubiera dado servicio eléctrico a la urbanización, no habían bombillas en los techos de las estructuras inacabadas. Ajustándose el cinto del arma en la cadera, más por hábito que por otra cosa, pues no esperaban verse obligados a emplear el revólver, Ken y Tell caminaron por la más cercana de las casas construidas a medias. No buscaban nada en particular, solo realizaban los movimientos rutinarios, lo cual representa la mitad de todo el trabajo policial. Una brisa tibia se levantó de pronto, la primera del día, e introdujo fantasmas de polvo por los costados abiertos del edificio. Entretanto, el sol caía rápidamente por el oeste y los puntales daban sombras carcelarias sobre el suelo. La última luz del día, que estaba pasando del amarillo oro a rojo turbio, daba una tonalidad suave a la atmósfera, como suele ocurrir en torno a la puerta abierta de un horno. El piso de cemento estaba sembrado de clavos que hacían guiños con la luz llameante y crujían bajo los pies. «Por 180.000 pavos», dijo Tell mientras escudriñaba los rincones oscuros en el rayo de su linterna. «Cabría esperar habitaciones algo mayores que estas». Haciendo una expiración cargada de polvo, Ken exclamó: «¿Qué diablos? Yo esperaría habitaciones tan grandes como el vestíbulo de un aeropuerto». Por la parte posterior del edificio, los dos salieron a un modesto patio trasero en donde apagaron sus linternas. La tierra, desnuda y reseca, no había sido trabajada para darle forma de jardín. Estaba sembrada con escombros de la construcción, grandes virutas, trozos de cemento, jirones de papel alquitranado, marañas de alambres, más clavos, pedazos de tuberías inservible, láminas de cedro descartadas por los techadores, contenedores Big Mac, latas de coca vacías y otros desechos menos identificables. Como no se hubiese levantado todavía ninguna cerca, los dos tuvieron un amplio panorama de los 12 patios traseros a lo largo de aquella calle. Sombras purpúreas se deslizaban por el suelo arenoso, pero ambos pudieron ver que todos los patios estaban desiertos. «Ni la menor señal de actos criminales», dijo Tell. «Ninguna damisela en apuros», dijo Ken. «Bueno, démonos al menos un paseo por aquí y miremos entre los edificios», propuso Tell.
Debemos dar algo al público por su dinero. 2 casas más allá, en el pasillo de 9 metros, entre las estructuras, hallaron el hombre muerto. Maldita sea, rezongó Tell. Aquel tipo estaba tendido boca arriba, con casi todo el cuerpo en la sombra. Bajo la turbia luminosidad rojiza solo se veía su parte inferior, de modo que a primera vista ni Ken ni Tell supieron el horror con que se habían tropezado. No obstante, cuando Ken se arrodilló junto al cadáver, descubrió consternado que se le había abierto el vientre de par en par. «¡Mira sus ojos, Dios santo!», exclamó Tell. Ken apartó la vista de aquel abdomen destrozado y vio unas cuencas vacías en donde debieran haber estado los ojos de la víctima. Mientras retrocedía unos pasos en el cochambroso patio, Tell desenfundó su revólver. Ken se distanció también del cadáver mutilado y asimismo sacó su arma de la funda. Aunque se hubiera pasado todo el día sudando, ahora se sentía de repente más húmedo y pegajoso, con una clase de sudor diferente, el sudor frío y agrio del miedo. «PCP», pensó Ken. Solo algún puerco atiborrado de PCP acumularía la violencia suficiente para hacer una cosa así. Bordeaux Ridge pareció quedar absolutamente silenciosa. «Algún toxicómano cargado de polvo blanco debe haber sido el autor», dijo Ken, expresando con palabras sus temores sobre el PCP. «Yo estaba pensando lo mismo», dijo Tell. «¿Quieres examinarlo a fondo?» «Sí, pero nosotros 2 solos, por Dios». Telefoneemos pidiendo ayuda. Empezaron a desandar camino sin perder de vista los contornos de la vía por donde avanzaban, y no habían recorrido mucho trecho cuando oyeron ruidos. Un golpazo estrepitoso, tintineo de metal, rotura de vidrios. Con ningún sospechoso a la vista y sin clave alguna para saber por dónde empezar, nadie les habría reprochado que hubiesen vuelto al coche patrulla para telefonear pidiendo ayuda. Sin embargo, ahora que habían localizado la perturbación en una de las viviendas piloto, su entrenamiento y su instinto les dictaron que actuaran con más audacia. Así pues, se encaminaron hacia la parte trasera del edificio. Allí se había clavado a los puntales grandes láminas de contrachapado para que las paredes no quedaran abiertas a los elementos, y la casa estaba ya estucada a medias. De hecho, el estuco estaba aún húmedo, como si hubiese comenzado ese trabajo pocas horas antes. Casi todas las ventanas estaban terminadas. Tan solo unos cuantos vanos estaban tapados todavía con hojas bastante maltrechas de plástico opaco. A otro golpetazo más estruendoso que el primero siguió el sonido de más vidrio roto en el interior. Ken Dimes probó la puerta corredera acristalada que comunicaba el patio con la vivienda. No estaba cerrada. Desde fuera, Tell examinó la estancia a través del cristal. Aunque entrase todavía algo de luz en la casa por puertas y ventanas, las sombras reinaban allí dentro. Ambos comprobaron que la estancia estaba vacía, así que Tell se coló por la puerta medio abierta, con la linterna en su mano y la otra empuñando firmemente el Smith & Wesson. «Tuve por delante», susurró, «para que el bastardo no pueda escapar por ahí». Agachándose para no rebasar el nivel de las ventanas, Ken dobló aprisa la esquina, recorrió el costado de la casa hasta la fachada delantera, esperando a cada paso que alguien le saltara encima desde el tejado o surgiera a través de una de las ventanas aún por acabar. El cuarto de estar se prolongaba con una pequeña estancia para desayunar, contigua a la cocina, de modo que el conjunto era una superficie vasta y fluida, sin participaciones.
En la cocina se habían instalado armarios de roble, pero no se había puesto todavía el piso de mosaico. El ambiente olía a cal y a pasta para secar paredes, con un tufo de fondo que se debía al colorante para la madera. Plantado en el rincón del desayuno, Tell oyó más ruido de destrucción y cierto movimiento. Nada. Si aquello fuera como casi todas las viviendas de urbanizaciones californianas, él encontraría el comedor a la izquierda, más allá de la cocina, luego la sala de estar, la entrada del foyer y un estudio. En el caso de encaminarse por el vestíbulo al que daba el cuarto del desayuno, hallaría probablemente un lavadero, el baño de la planta baja, un ropero y luego el foyer. Ni una ruta ni otra le parecían ofrecer ventajas, de modo que fue al vestíbulo e inspeccionó primero el lavadero. Aquella habitación oscura no tenía ventanas, la puerta estaba medio abierta y la linterna mostraba solo armarios amarillos y los espacios en donde estarían más adelante la lavadora y la secadora. Sin embargo, Tell quiso revisar la sección de detrás de la puerta, en donde se figuró habría un fregadero y un espacio para trabajar. Abrió de par en par la puerta y entró a prisa, enfocando la linterna y el arma en esa dirección. Encontró el fregadero de acero inoxidable y la mesa plegable que él esperaba, pero ni rastro del asesino. Se sintió nervioso, como jamás lo estuviera desde hacía años. No pudo borrar de su mente la persistente imagen del hombre muerto, esas cuencas de ojos vacías. No simplemente nervioso, se dijo, afróntalo, estás cagado de miedo. Por la fachada delantera, Ken saltó una zanja estrecha y se dirigió hacia la entrada de la casa, una puerta de 2 batientes todavía cerrada. Observó los alrededores y comprobó que nadie intentaba escapar bajo la declinante luz crepuscular. Bordeaux Ridge no parecía una urbanización en vías de construcción, sino más bien un barrio bombardeado. Sombras y polvo creaban la ilusión de edificaciones derruidas. En el lavadero del Porter dio media vuelta para entrar en el vestíbulo. Y entonces, a su derecha, donde estaba el grupo de armarios amarillos, se abrió súbitamente la puerta de uno para guardar escobas, que medía 60 centímetros de ancho y 1,5 metros de alto, y como procedente de una caja de sorpresas, salió aquella cosa. Dios santo. Durante una fracción de segundo estuvo seguro de que sería un mozalbete con una máscara de goma para asustar. No pudo comprobarlo a la luz de la linterna, ya que no estaba enfocando al atacante, pero sí reconocer que era algo irreal, porque aquellos ojos, semejantes a los círculos de una lamparilla humeante, no eran de plástico ni vidrio, nada de eso. Disparó su revólver, pero como estaba apuntando hacia el vestíbulo, el proyectil se hundió en la pared, así que intentó volverse, pero la cosa se hallaba ya sobre él, silbando como una serpiente. Hizo fuego de nuevo hacia el suelo esta vez. El estampido fue ensordecedor en el reducido recinto y luego le oprimió contra el fregadero y le arrebató el arma. Entretanto, perdió la linterna que rodó hacia un rincón. Lanzó un puñetazo, pero antes de que su puño trazara el arco completo, sintió un dolor horrible en el vientre, como si le hubiesen hundido al mismo tiempo varios estiletes, y comprendió al instante lo que estaba sucediendo. Dio un alarido, otro, y en la penumbra la cara deforme de aquella cosa se cernió sobre él, con ojos de un amarillo radiante. Tell aulló otra vez, se agitó y más estiletes le atravesaron la suave piel de la garganta. Ken Dimes estaba a 4 pasos de la entrada cuando oyó el alarido de Tell. Fue un grito de sorpresa, pánico, dolor.
¡Mierda! Era una puerta de roble pulimentado. El batiente de la derecha estaba asegurado mediante pernos a la solera y al tizón, mientras que el de la izquierda era la puerta activa y sin cerrar. Ken irrumpió impetuoso, olvidando por un instante la cautela. Luego se detuvo en el sombrío foyer. Los alaridos habían cesado. Encendió la linterna. Sala de estar, vacía, a la derecha. Estudio vacío, a la izquierda. Una escalera que conducía a la segunda planta. Nadie a la vista. Silencio. Absoluto silencio, como en el vacío. Por un momento, Ken titubeó en llamar a Tell, temiendo delatar su posición. Entonces comprendió que la linterna, sin la cual no podría proseguir, era suficiente para delatarle. Así pues, poco importaba que hiciese ruido. ¡Tell! El grito levantó ecos en todas las habitaciones. ¿Dónde estás, Tell? No hubo respuesta. Tell debía de estar muerto. Por Dios santo. Él respondería si viviese. O tal vez herido e inconsciente, herido y agonizando. En tal caso lo mejor sería volver al coche patrulla y pedir una ambulancia. No. Si su compañero pasaba por momentos desesperados, tendría que encontrarle a prisa y procurarle las primeras ayudas. Tell podría morir mientras él pedía la ambulancia. Ese largo retraso implicaría un riesgo enorme. Además, era preciso ajustar cuentas con el asesino. Ahora solo entraba por las ventanas una luz brumosa y rojiza, pues el día estaba siendo engullido por la noche. Ken quedó a merced de la linterna, lo cual no era lo mejor. Quedó a merced porque cada vez que se movía su rayo, las sombras saltaban y se retorcían, creando la ilusión de asaltantes. Y esos atacantes ficticios podrían distraerle del peligro real. Dejando abierta la entrada, Ken avanzó sigiloso por el estrecho vestíbulo que conducía a la parte trasera. Iba pegado a la pared. La suela de los zapatos le crujía a cada paso. Mantenía el arma apuntada hacia adelante, no al suelo ni al techo, porque, al menos de momento, le importaba un rábano lo que decía el reglamento sobre el manejo seguro de las armas. A la derecha había una puerta abierta y se veía un armario vacío. El olor de su propio aliento se hizo más intenso que el de la cal y el del pulimento de madera. Alcanzó un cuarto de aseo a su izquierda. Un enfoque raudo con la linterna no reveló nada fuera de lo común, si bien su propio rostro horrorizado, reflejándose en el espejo, le hizo respingar. La parte trasera, cuartos de estar, zona del desayuno y cocina, estaban al frente, y a su izquierda había otra puerta, abierta. Bajo el rayo de la linterna, que empezó a temblarle en la mano, Ken vio el cuerpo de Tell sobre el suelo de un lavadero. También tanta sangre que no le dejó la menor duda sobre su muerte. Pero bajo las oleadas de miedo que barrieron la superficie de su mente, hubo corrientes subyacentes de pesadumbre y cólera, odio y un deseo incontenible de venganza. Detrás de Ken algo dio un golpazo. Él gritó y giró sobre sí mismo para hacer frente a la amenaza. Pero el vestíbulo a la derecha y a la zona del desayuno a la izquierda estaban vacíos. El sonido había provenido de la parte delantera. Cuando su eco se apagaba, Ken comprendió lo que había oído: la puerta de entrada cerrándose. Otro sonido, no tan fuerte como el primero, pero más inquietante, rompió la quietud: el clic del cerrojo que cerraba el batiente inutilizado. ¿Habría partido el asesino cerrando la puerta desde fuera con una llave? Pero, ¿de dónde habría cogido la llave? ¿Se la habría quitado al capataz asesinado? ¿Y por qué se habría entretenido en cerrar?
Parecía más probable que hubiese cerrado la puerta por dentro, no solo para estorbar la huida de Ken, sino también para hacerle saber que la cacería no había concluido. Ken consideró la conveniencia de apagar la linterna porque le traicionaba al enemigo, pero ahora la luz crepuscular en las ventanas se tornaba gris y no alcanzaba a entrar ya en la casa. Sin la linterna él sería un ciego. ¿Cómo diablos se las arreglaría el asesino para hallar su camino en aquella oscuridad creciente? ¿Sería posible que la visión de un drogadicto mejorase por la noche cuando estuviese cargado, tal como su fuerza inigualaba a las de 10 hombres bajo los efectos del polvo blanco? La casa siguió tranquila. Ken se plantó con la espalda apoyada en la pared del vestíbulo. Olfateó la sangre de Tell, un tufo algo metálico. Clic, clic, clic. Ken se puso rígido y agudizó el oído, pero no captó nada más que esos 3 ruidos rápidos. Habían sonado como pisadas fugaces atravesando el piso de cemento, ocasionadas por alguien que calzase botas con tacón duro, o claveteadas. Esos sonidos habían comenzado y concluido de forma tan abrupta que él no pudo calcular de dónde provenían. Entonces los oyó otra vez. Clic, 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 clic. 4 pisadas ahora, y procedían del foyer y se dirigían hacia el vestíbulo en donde él se encontraba. Ken se apartó inmediatamente de la pared y se volvió para dar cara al adversario, agazapándose y adelantando la linterna y el revólver hacia el lugar de donde se le parecían llegar las pisadas. Pero el vestíbulo estaba desierto. Clic, 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 clic. Ahora los ruidos provenían de una dirección totalmente distinta, de la fachada posterior de la casa, del espacio reservado para el desayuno. Al parecer, el asesino había abandonado sigiloso el foyer para alcanzar esa zona a través de la sala y el comedor, es decir, había recorrido toda la casa con el fin de reaparecer a sus espaldas, y aunque el fulano hubiese sido silencioso en su desplazamiento por las otras habitaciones, estaba haciendo otra vez ese ruido, y era obvio que no porque su calzado fuera tan ruidoso como el suyo, sino porque quería hacer ese ruido una vez más, quería burlarse de él, como si dijera: ahora estoy detrás de ti, y aquí llego. Estés dispuesto o no, aquí llego. Clic, 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 clic. Ken Dimes no era cobarde, al contrario, era un buen policía que no había rehuido nunca el peligro. En tan solo 7 años en el cuerpo ya había tenido 2 citaciones por actos de valor. No obstante, aquel hijo de perra sin rostro, de una violencia demencial que se deslizaba por la casa en plena oscuridad, silencioso cuando quería serlo, desconcertó y atemorizó a Ken. Y aunque fuera valiente como cualquier otro policía, no era un insensato, y solo a un insensato se le ocurriría arrastrar con arrojo una situación que no entendiese. Así pues, en lugar de volver al vestíbulo y enfrentarse con el asesino, Ken se encaminó hacia la puerta principal y accionó el picaporte, dispuesto a salir de estampida. Sin embargo, entonces descubrió que la puerta no estaba meramente cerrada y con el seguro echado. También se había tendido un alambre enrollándolo por un extremo en la manivela del batiente fijo y por el otro en la batiente activo, de modo que no se pudiese abrir. Tendría que desenrollar el alambre para salir, lo cual requería medio minuto. Clic, 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 clic. Hizo fuego hacia el vestíbulo sin mirar siquiera. Luego corrió en dirección opuesta, cruzando la sala vacía. Oyó al asesino detrás de él, moviéndose veloz en las tinieblas, acompañado del clic.
moviéndose veloz en las tinieblas, acompañado y al comedor y casi la puerta que conducía a la cocina, dispuesto a llegar hasta el cuarto de estar y la puerta del patio por donde entrara Tell, oyó que Click provenía de delante. Estaba seguro de que el asesino le había perseguido hasta la sala, pero ahora el fulano parecía haber retrocedido por el tenebroso vestíbulo para salir a su encuentro desde la dirección contraria, convirtiendo aquello en un disparatado juego de escondite. A juzgar por los sonidos que hacía el bastardo, debía de estar entrando en el espacio del desayuno, con lo que solo se interponía entre él y Ken la cocina. Así que Ken optó por plantarle cara allí mismo, decidió volarle los sesos a aquel psicópata tan pronto como se perfilara en el rayo de su linterna. Entonces el asesino gritó. Acompañado de su Clit, a lo largo del vestíbulo, todavía sin dejarse ver, pero avanzando hacia Ken, el atacante lanzó un alarido estridente, no humano, que pareció la esencia del odio, del furor ancestral, el sonido más extraño que Ken oyera jamás. No era el sonido de un hombre, ni de un lunático siquiera. Ken renunció a todo enfrentamiento, proyectó su luz hacia la cocina a modo de artimaña desorientadora, dio media vuelta ante su enemigo y escapó otra vez, aunque no nuevamente a la sala, ni hacia ninguna parte de la casa en donde pudiera prolongarse ese juego de ratón y gato, sino derecho hacia el comedor y la ventana que relucía apenas con la última chispa de luz crepuscular. Allí hundió la cabeza entre los hombros, apretó los brazos contra el pecho y, colocándose de costado, se lanzó contra el cristal. La ventana estalló y él cayó rodando en el patio trasero, entre los escombros de la construcción. Restos insignificantes de chatarra y trozos de cemento se le clavaron, con el consiguiente dolor, en piernas y costillas. Se levantó a gatas y, girando el cuerpo hacia la casa, vació el cargador del revólver contra la ventana rota por si el asesino tuviera la ocurrencia de perseguirle. No vio ni rastro del enemigo en las densas tinieblas. Imaginándose que no habría hecho blanco, no perdió tiempo en maldecir su mala suerte. Contorneó a la carrera la casa y salió a la calle. Tenía que llegar cuanto antes al coche patrulla, en donde le esperaba el radioteléfono y un arma antidisturbios de largo alcance.